¿Es posible que todo lo que nos contaron y se dice sobre el karma fuera una trampa? You do not exist. Sí, esa idea tan cómoda de que todo lo que haces te vuelve podría ser, según Jiddu Krishnamurti, el mayor invento de nuestra mente para evadirnos de lo esencial, la libertad. Así de claro, Krishnamurti no solo cuestiona esta noción popular de causa y efecto de origen divino, la destroza, porque para él el karma no te libera, te encierra. ¿Podrá Krishnamurti romper con esta idea que ha condicionado a muchos durante siglos? Pain? Do such places exist? Places as beautiful as here? Empecemos. El karma, sabiduría espiritual o excusa para no actuar. ¿Alguna vez te has consolado con frases como «esto es mi karma» o «la vida me lo devolverá»? Lo hemos hecho todos, porque es una idea que parece darnos orden y sentido en medio del caos. Según el concepto tradicional, el karma es esa ley cósmica que asegura que tus pensamientos, acciones y emociones se reflejan inevitablemente en tu futuro. Suena justo, ¿verdad? Un sistema universal de recompensas y castigos. Pero, ¿y si no fuera más que una excusa conveniente? Krishnamurti lo llama una trampa mental, una red en la que quedamos atrapados, como peces que no se dan cuenta de que el agua en la que nadan no los deja salir. Es lo que te tocó, nos decimos, y eso nos vuelve pasivos. Justificamos el sufrimiento, aceptamos las desigualdades y vivimos anclados en un estado de resignación. Para Krishnamurti, el karma no es un camino hacia la libertad, sino una prisión invisible. Karma es una de las palabras peculiares que usamos. Es una de esas palabras en que se haya atrapado nuestro pensamiento. El hombre pobre tiene que aceptar la vida en los términos de una teoría. Tiene que aceptar la miseria, el hambre, la escualidez, porque está desnutrido y no tiene la energía para romper con ello y crear una revolución. ¿Acaso karma quiere decir aceptar las cosas sin cuestionarlas, sin una pizca de rebelión? Esa es la actitud que todos tenemos. Así que ya ves cuán fácilmente ciertas palabras se vuelven una red en la que quedamos atrapados, porque no estamos realmente vivos. La causa y el efecto no son lo que crees. Ahora bien, Krishnamurti no niega que nuestras acciones tengan consecuencias, pero con un giro dramático. Para él, la idea de un karma estático, esa de haces esto, recibes aquello, es demasiado simplista. La vida no es una cuenta bancaria cósmica donde acumulas deudas y méritos. Para él, causa y efecto son como un río, están en constante transformación. El efecto de hoy se convierte en la causa de mañana y todo está en movimiento, nada está fijo. Piénsalo así. Cuando tiras una piedra a un lago, las ondas no son predecibles. Cada pequeño movimiento cambia el flujo, afecta el todo. Entonces, ¿por qué tratamos de encajar la complejidad de la vida en una fórmula tan rígida como karma? El karma implica causa y efecto, ¿no es así? La acción basada en una causa produce determinado efecto. La acción nacida del condicionamiento produce resultados ulteriores, es decir, la causa y el efecto. Ahora bien, ¿son estáticos? ¿Son siempre fijos? No hay pues causa o efecto fijos. El hoy es un resultado del ayer, ¿verdad? Lo es tanto cronológica como psicológicamente. Y el hoy es la causa del mañana. En tanto consideremos la causa, el trasfondo, el condicionamiento, como independiente del efecto, tiene que haber conflicto entre el pensamiento y el trasfondo. En consecuencia,
El problema es mucho más complejo que si creemos o no creemos en la reencarnación, porque la cuestión es cómo actuar, no si uno cree en la reencarnación o en el karma. La continuidad, realidad o ilusión. Aquí es donde Krishnamurti suelta una de sus bombas filosóficas más radicales. La continuidad es una ilusión. Esa idea de que nuestras almas se arrastran de vida en vida acumulando karma es, según él, un invento. Queremos creer en algo permanente porque nos da seguridad, ¿verdad? Nos hace sentir que hay algo que perdurará más allá de esta existencia incierta. Pero esa búsqueda de permanencia, de certidumbre, es justamente lo que nos impide cambiar. Porque seamos honestos, si crees que tendrás otra oportunidad en una vida futura, ¿qué motivación tienes para transformar profundamente tu realidad aquí y ahora? Según Krishnamurti, lo que tiene continuidad no puede renovarse, y vivir atrapado en esa ilusión es vivir condicionado por el pasado. ¿No sería más liberador soltar todo eso y enfrentarnos al presente con frescura, como si este instante fuera lo único que importa? Así que decimos, lo dicen en Oriente, que existe la reencarnación, que hay renacimiento, una renovación constante que continúa y continúa, el alma, lo que llamamos el alma. Ahora, por favor, escuche muy atentamente. ¿Existe tal cosa? Lo que continúa no puede conocer lo real. Así pues, la idea de la continuidad de un alma que renacerá una y otra vez no tiene sentido, porque es la invención de una mente atemorizada, de una mente que desea y busca una duración a través de la permanencia, que anhela certidumbre. El karma, entendido como reencarnación, es una invención de la mente que busca certidumbre, algo permanente. Pero, ¿existe algo realmente permanente? Lo que tiene continuidad jamás puede renovarse. Así, la idea de una entidad permanente que se renueva constantemente es un producto del miedo. El karma como herramienta de control social. Pero esto puede ponerse aún más incómodo. Krishnamurti señala que el karma no solo nos condiciona individualmente, sino que ha sido manipulado como una herramienta de control social. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien justificar la pobreza o las desigualdades diciendo cosas como «es su karma» o «algo habrá hecho en su vida pasada»? Este pensamiento no solo perpetúa la injusticia, sino que refuerza el sistema. Los pobres lo aceptan como su destino. Los ricos lo usan para justificar su privilegio. Y, mientras tanto, nada cambia. Krishnamurti lo tiene claro. El karma no es la causa del sufrimiento. La causa es una sociedad construida sobre la codicia, la explotación y la indiferencia. Pero es mucho más fácil culpar al karma que asumir responsabilidad, ¿verdad? La verdadera pregunta no es qué hiciste en una vida pasada, sino qué estás dispuesto a hacer ahora, a transformar la realidad. La pobreza es culpa de la sociedad, una sociedad en la que los codiciosos y los astutos prosperan y alcanzan la cúspide. Allí radica la culpa y no en el karma o en alguna otra explicación. ¿Por qué algunas personas nacen en condiciones de pobreza mientras que otras son ricas y acomodadas? Es algún proceso misterioso al que llamas karma. La pobreza es culpa de la sociedad, una sociedad en la que los codiciosos y los astutos prosperan y alcanzan la cúspide. El karma es una palabra usada para fomentar la aceptación de la miseria en la vida, tanto por los que padecen como por aquellos que ostentan poder. Así, tanto el pobre como el rico justifican su estado bajo esta idea.
¿Cómo liberarse del karma? Entonces, ¿cómo salimos de esta prisión? Krishnamurti nos da una respuesta ya escuchada antes, simple pero poderosa, dejando de vivir en la continuidad del pasado. El karma, tal como lo entendemos, es simplemente una acumulación de ideas, condicionamientos y creencias que nos arrastran. Es como llevar una mochila llena de piedras que ni siquiera sabemos por qué cargamos. Para liberarte, necesitas soltar esa mochila. Y eso no significa que ignores las consecuencias de tus acciones, sino que actúas desde la atención plena, sin estar encadenado a lo que ya pasó, ni a lo que podría pasar. La acción basada en ideas del pasado nunca puede ser libre. El karma es precisamente esta continuidad del pasado que condiciona el presente. La corriente de la vida, lo que llaman el karma, no admite cambio. Solo saliendo de esta corriente puede haber transformación. El karma, como concepto, nos limita al tiempo y a la continuidad, pero la transformación real solo puede ocurrir en libertad, fuera de esa continuidad. La revolución interior es el verdadero mensaje de Krishnamurti. Krishnamurti no quiere que creas en él, ni en el karma, ni en nada que no hayas cuestionado profundamente por ti mismo. Su mensaje insiste una y otra vez, incansable, a romper todas las cadenas mentales y empezar desde cero, a vivir como si cada momento fuera completamente nuevo. Y no es solo Krishnamurti quien lo dice, pero hay que ser honestos y tratar de entender. Ya el Buda habló de esta misma liberación en el aquí y ahora, sin depender del pasado. La revolución que propone Krishnamurti no es cómoda ni fácil, pero es la única que te puede llevar a lo que él llama la verdadera libertad. Entonces, dime, ¿podrías de verdad cuestionarlo todo, incluso las creencias que más consuelo y seguridad de segunda mano te han dado? Porque ahí es donde empieza la verdadera transformación. Recuerda que el karma, según Krishnamurti, no es más que un concepto creado por una mente temerosa, pero no tienes que aceptarlo. Rompe con lo que te han contado. Atrévete a vivir como si cada día fuera una página en blanco y tal vez, solo tal vez, descubras lo que significa ser verdaderamente libre. ¿Tú qué opinas? ¿Es el karma una cadena real o solo un espejismo que hemos creído? Cuéntamelo en los comentarios.